En este video hablaremos sobre el opacamiento del politeísmo ante el creciente cristianismo. Principalmente hablaremos sobre qué es el cristianismo y sus características. El cristianismo, junto con el islam y el judaísmo, es una de las tres grandes religiones monoteístas. Esta surgió en el siglo I después de Cristo, en la región de Judea, que en ese momento formaba parte del Imperio Romano. La propuesta de igualdad entre las personas y de amor y de perdón de los enemigos hicieron a esta religión muy popular entre las clases más bajas de la sociedad. Aunque al principio fue prohibida por los emperadores romanos, en el siglo IV se transformó en la religión oficial del imperio y consecuentemente se difundió por toda Europa. Los cristianos creen que Jesús era Dios y siguen un código de ética establecido en su libro, la Biblia. Algunas de las características principales de esta religión son: es una religión monoteísta, es decir, que creen en un solo Dios. Su símbolo religioso es la cruz o el crucifijo. Su texto sagrado es la Biblia, que abarca el Antiguo Testamento. Su profeta principal es Jesús de Nazaret o Jesucristo. El culto cristiano se organiza en iglesias que defienden distintas interpretaciones de los textos sagrados y distintas prácticas rituales. Las diferencias que presenta el politeísmo y el cristianismo se deben a que el politeísmo es la creencia en varios dioses y el cristianismo se lo define como monoteísmo. Es la creencia en la existencia de un solo Dios. Es representado por las actuales religiones, que son las siguientes: judaica, cristiana e islámica. El politeísmo, en cambio, es la creencia en la existencia de varios dioses y es representado por casi todas las religiones pasadas y presentes, exceptuando las tres religiones monoteístas ya mencionadas. En un principio, los griegos creían en muchos dioses. Su religión era politeísta. Sus divinidades poseían apariencia humana, siendo portadoras tanto de virtudes como de defectos. Pero a diferencia de los hombres, eran inmortales y gozaban de poderes sobrenaturales. Algunos de los dioses en los que creían eran Zeus, el dios del rayo; Poseidón, dios de los mares. Este tiene el poder de controlar la furia de las aguas, aparte de ocasionar terremotos. Hades, el dios del inframundo. Hera, reina de los dioses. Atenea, diosa de la sabiduría. Apolo, dios del sol. Ares, dios de la guerra, entre otros. Pero con el paso del tiempo, el cristianismo pasó a ser una de las religiones más grandes del mundo, con seguidores de todo el mundo. Su influencia en la cultura occidental fue decisiva y fundamental. A partir del momento de su magnificación y popularización alrededor del siglo IV, cuando pasó a ser la religión oficial del Imperio Romano. Como en toda religión, existen las primeras comunidades. En el caso del cristianismo, las primeras comunidades cristianas se reunían en casas particulares o en catacumbas, pasadizos secretos y subterráneos, donde se celebraba la liturgia. La liturgia, en otras palabras, es un conjunto de ritos o rituales. No había una arquitectura oficial para las celebraciones de estas. Por esto, en el año 313, se acaba la clandestinidad y los cristianos toman la Basílica Romana para sus fines religiosos, porque este era el edificio que mejor se adaptaba a sus necesidades. Desde el surgimiento del cristianismo, produjeron sus propias formas artísticas, a partir de la tradición greco-romana y oriental. El realismo clásico fue reemplazado por la expresión cristiana.
a la perspectiva y al modelo sustituyen las figuras planas y sin fondo. Pero el cristianismo es algo más que el número de los seguidores de Cristo o la interpretación de sus doctrinas. Es dinámico, no estático, tiene un significado tanto histórico como sociológico. Históricamente representa el impacto de la vida, doctrinas de Jesucristo en la humanidad, o desde otro punto de vista, la respuesta de ésta a su persona y afirmaciones. Sociológicamente es la incorporación del ideal cristiano a la vida y la cultura. La mayoría de los cristianos piensan que reconocer la interacción del cristianismo en las fuerzas sociales no es negar su origen divino, sino apreciar su poder y comprender su naturaleza.